La palabra se va a encontrar en Salmos, capítulo 23. Es un salmo muy conocido. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Tremendo, esa me acuerdo de eso cuando nos congregamos en otra iglesia, que siempre antes de arrancarnos arrancamos con esos salmos. Que es una promesa de Dios que Él nos hace y que es bueno meditar en ella y tenerla siempre presente en nuestro corazón. No olvidar que Dios es quien nos sustenta, quien nos provee, quien nos ayuda, quien nunca nos va a dejar, que no duerme aquel que guarda de nuestras vidas y no se Bien. descuida. Podemos pasar por momentos de dificultad, pero en medio de la dificultad siempre va a estar nuestro Padre allí ayudándonos, aunque nosotros no lo veamos o nos preguntemos por qué pasa esto, por qué pasa lo otro. Pero Dios siempre está ahí para ayudarnos. Somos nosotros los que muchas veces no lo vemos, porque dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Muchas veces cuando atravesamos por ese valle de tinieblas, pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, pero más sin embargo Él nos recuerda que Él nunca se ha olvidado de nosotros. Si nosotros comparamos ese valle de muerte con, por ejemplo, con la sombra de una espada. Uno dice, una espada es cortante y puede quitarnos la vida, pero la sombra no puede hacernos nada. La sombra es solo una amenaza, no es en sí la espada. Y así es el enemigo. El enemigo toma formas en la oscuridad, que vienen a amenazar tu vida, que vienen a hacerte creer que él tiene el poder para dañarte, el poder para hacerte mal, pero él no lo tiene. Muchas veces te viene a hacer creer que Dios te ha soltado de la mano y que él ahora tiene autoridad para hacerte daño a tu vida, pero no la tiene. Él es solo amenaza, él es solo mentira. Quizás a veces va a haber momentos en los que vengan enfermedades a nuestra vida, porque quizás no a todo el mundo le pasa, pero hay personas que han conocido el cáncer y lo han vencido, porque el enemigo siempre va a venir con una enfermedad a decirte, ahora estás en mis manos, pero tienes que reprenderlo, por más que eso tome tiempo, tome años, porque a no todas las personas se le entrega la victoria enseguida. La victoria está ahí porque tu Padre está contigo y Él no te va a dejar. Pero es que en el momento nosotros muchas veces desmayamos, desfallecemos cuando vemos las tinieblas, cuando vemos la oscuridad. Pensamos que Dios ya no está ahí, o pensamos que es voluntad de Dios vivir ese tormento. Pero Dios siempre nos viene hablando para que nosotros seamos entendidos de que la oscuridad hay que reprenderla, de que ese valle de tinieblas, de muerte, es pasajero. Es un valle, es un lugar por donde quizás debemos pasar para que nuestra fe sea aprobada, para que conozcamos verdaderamente quién es Dios. Dios es quien nos ama y quien nos libra de todo peligro. Quizá uno dice, si camino en la oscuridad, me puedo caer en un pozo, me puedo lastimar, me puedo cortar con plantas, me pueden pasar tantas cosas, puede haber fieras porque en las selvas, en la oscuridad hay animales que predominan en la noche buscando qué devorar. Pero más sin embargo, lo único que no vemos es la mano de Dios como hace un cerco alrededor de nosotros, protegiéndonos de todos esos males. Y quizás cuando logramos salir de ese valle decimos, verdaderamente la mano de Dios estaba con nosotros porque miramos hacia atrás y vemos cuántas cosas realmente nos podrían haber sucedido. Y cuánto hicimos tan grande el temor en nuestra vida y no nos dimos cuenta en ese momento que Dios era nuestro amparo. Él era el que nos estaba fortaleciendo cada día. Quizás si miramos en el presente decimos, yo no volvería a pasar por eso. No sé cómo hice ni de dónde saqué fuerzas para vivir todo lo que viví, pero sé que el Señor estuvo ahí conmigo. Sé que Él era mi fortaleza, mi pan de día y de noche, el que me alentaba, el que me ayudaba, el que consolaba mis lágrimas, el que me abrazaba. Quizás muchas veces hacemos grandes a la tiniebla, pero Dios nos está llamando a reflexionar que si pasaste por un valle de sombra de muerte, Él estuvo allí contigo. No te tengas en menos y si ese valle quiere venir, reprendelo porque tú ya lo pasaste en victoria. No dejes que las tinieblas pasadas vuelvan a cubrir tu vida actual. Ni dejes que si estás pasando por un proceso ahora, hagas el proceso más grande de lo que es. Claro que todo proceso es doloroso, pero no te olvides que ahí está Dios abrazándote, cuidándote. Quizás te lleva una noticia mala tras otra mala como le pasó a Job,
que vinieron y le dijeron, perdiste tu ganado. Vino y le dijeron, perdiste tus hijos. Vino otro mensajero y le avisó de más cosas que había perdido. Y luego hasta su piel fue tocada. Y hasta su mujer era incrédula y no la acompañaba en el proceso. Quizás vas a pasar por un proceso en el que te vas a sentir solo, pero ahí en la soledad siempre está Dios. Él quiere llamar tu atención de alguna manera para que comprendas que tienes que activar tu fe, que tienes que empezar a moverte, no tienes que dejar que la oscuridad gane terreno en tu vida hasta que estés por el piso y no des más para decir, Señor, ayúdame. Porque no es con tus fuerzas, es con las de Él. No necesitas estar postrado en el piso para decir, Señor, no puedo más. Si tú se lo dices ahora, Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. Si tú te sientes que estás invadido por esa oscuridad, por esa tristeza, por esa soledad de que nadie te entiende, de que las demás personas que están a tu alrededor no te acompañan, el Señor te va a ayudar. Pero es necesario que pongas tu fe a moverse, a decir, yo creo que voy a salir de este proceso. Yo creo que si ya vencí este proceso no va a volver a mi vida. Pero tienes que creerlo de todo corazón, tienes que empezar a moverte en fe, a no darle lugar al enemigo. Que todo pensamiento que el enemigo quiere sembrar en tu corazón, quiere instalar en tu vida, tú lo reprendas, tú lo eches fuera, tú digas, yo ya lo viví, no lo voy a volver a vivir. Porque mi Dios está conmigo, mi Dios no es un Dios que me va a torturar, sino es un Dios que quiere que yo crea en Él de todo corazón. Quieres librarme de la mano del enemigo que viene todo el tiempo quizás a reclamar a mi vida, a decir, tú pecaste en esto, tú fallaste en esto. Pero dice que Dios no se acuerda de nuestras fallas, no está todo el tiempo pendiente a ver si fallamos o no fallamos. Dice que el amor verdadero cubre multitud de faltas. El amor sincero y verdadero de Dios hacia nosotros cubre nuestras faltas. Él es quien nos justifica por creer en Él, por tener fe. Porque dice que Abraham es padre de la fe, porque él fue justificado por creer. Y en este día tú vas a ser justificado por creer, pero créele de todo corazón, empieza a declarar, a confesar, empieza a orar con el Padre y a decirle, yo ya no le creo más al enemigo, estas tinieblas se van de mi vida ahora y para siempre. Tú tienes que tomar la autoridad en tu vida porque Dios te la ha dado. No te dejes pisotear por el enemigo. No le creas a él las mentiras con las que vienen. Son sombras, son tinieblas, pero no pueden hacerte más daño del que tú le permites. Porque a veces no es Dios quien le permite, Dios se duele cuando te ve en sufrimiento, sino que eres tú quien toma las tinieblas como tuyas y dejas que ellas te hagan daño. Pero hoy es el día en que tú tienes que echarlas fuera, que tienes que decir, ya no son parte de mi vida. Hay otra parte en la que dice que adereza mesa delante de mis enemigos. Es decir, Dios te va a bendecir enfrente de tus enemigos. El diablo, las huestes de maldad van a ver cómo Dios va a mover su mano sobre tu vida. Todo no va a ser en oculto. Tu victoria va a ser enfrente de todo el pueblo de Dios. Todos van a conocer que tú saliste victorioso, que Dios te levantó. Tienes que creerlo, tienes que tomarlo. Tu bendición está ahí. Dios te quiere ayudar, te quiere fortalecer, te quiere sacar de ese valle. Pero empieza porque hoy tú le creas, porque hoy tú actives tu fe, porque Él dice que tiene la bendición para ti, pero eres tú quien no la está tomando. Por eso empieza a declarar. Tú quizás dice, pero solo con hablar, con decir palabras, porque dice que lo que hay en el corazón sale por la boca. Si tú le estás creyendo a Dios, tú lo vas a empezar a confesar, tú lo vas a empezar a hablar, sea en oración, sea hablando con otras personas, sea diciendo yo lo vencí. Quizás todos te ven que estás derrotado, pero tú dices yo lo vencí. Tú colócate en la mesa que Dios te quiere sentar y bendecirte y que Él te quiere dar esta victoria.